La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Usted nos puede escuchar en el momento que guste. Y también tenemos las plataformas móviles. Usted nos está viendo a través del Facebook, señal en vivo de Radio Santa Rosa, Facebook, señal en vivo de Radio Quillabamba, también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, al que puede suscribirse para que suscríbase al canal de YouTube de Radio Santa Rosa, y también en la cuenta de Twitter de la radio. Así es que estamos por todos los medios llegando a ustedes con A Pensar Más. Y Rosa María ya nos está esperando para empezar el programa. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a nuestros amigos en todo el Perú y en el mundo. Como todas las mañanas, empezamos el programa con las menciones de nuestros auspiciadores. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en turvocacional.pucp.edu.pe. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación de Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, creo que no hemos puesto el auspicio de los Ángeles de la Salud. Ese sí, no lo tengo, pero tengo que recordar que la clínica Los Ángeles de la Salud en Arequipa atiende, por supuesto, en muchas especialidades, en casi todas, tiene todos los servicios médicos profesionales de la más alta calidad y también es una obra de las dominicas del convento de Santa Catalina de Sena,
cuyas oraciones acompañan a los médicos que les dan el servicio. Esto queda en Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y muy bien, nos tenemos que ir a lo nuestro ya. Ahora sí, vamos con el programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, va a estar con nosotros Juan Carlos Tafur. Pero antes, he estado haciendo un recuento, como lo están haciendo muchos medios de comunicación, de lo que está pasando con los nombramientos. He aquí una situación un poco, la verdad, pero se voy a acomodar mejor mi cámara, acá está, un poco extraña. El Estado peruano tiene, como siempre, la necesidad de nombrar profesionales competentes para poder administrar, ¿no es cierto?, la cosa pública. Un gobierno que entra tiene el deber y el derecho, por supuesto, de ocupar la alta administración pública porque tiene un programa, unas ideas y unas personas, unos cuadros competentes para la materia. Sin embargo, estamos observando que además de todas las discusiones que tenemos con el nombramiento de ministros, en el siguiente escalón de nombramientos del Ejecutivo hay problemas serios. Y vamos a señalar algunas joyas recogidas por varios medios de comunicación. En este caso, tanto La República como El Comercio recogen lo que circuló originalmente en redes sociales. Y vamos poco a poco para que ustedes se hagan una idea de la situación. Reitero, ya hemos hablado de los ministros en días anteriores, ahora vamos un escalón más abajo. Braulio Grajeda es ahora viceministro de Gobernanza Territorial, un cargo importante dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Es el viceministro dentro de la presidencia del Consejo de Ministros que se ocupa de todos los conflictos sociales del país. Postuló por el número 3 de Perú Libre, no le fue bien. Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones no lo dejó participar porque omitió información relevante que tendría que haber presentado. Pero la gracia del señor Grajeda es que tiene una cuenta mancomunada con la vicepresidenta del Perú, con la señora Dina Boluarte, desde donde se ha hecho alguna transferencia al señor Vladimir Cerrón. Esto como parte de la investigación Los Dinámicos del Centro. ¿No tenían a nadie mejor? O sea, entiendo que es de confianza, ¿no? O sea, de confianza es el hombre, queda clarísimo. Pero ¿no tenían a nadie que no estuviera fuera de la investigación Los Dinámicos del Centro para ocupar un cargo de tanta importancia como manejar todos los conflictos sociales que hay en el Perú? El siguiente, también en la esfera del PCM, el señor Bruno Pacheco Castillo es el secretario general del despacho presidencial. Es muy importante este cargo en el Estado peruano. Es la persona que hace todas las resoluciones que tiene que firmar el presidente de la República. Por ejemplo, de nombramiento de ministros. Por ejemplo, de aceptación de renuncia a ministros. Y maneja la agenda del despacho presidencial en todo lo que concierne a las relaciones con los demás poderes del Estado. Es una persona que tiene que interpretar la ley todo el tiempo al servicio del presidente de la República. Bueno, el señor es licenciado en educación secundaria, no es abogado, y además, básicamente, es sindicalista de la FENATE, que es la federación pues, que quiere fundar, que ya ahora tiene personalidad jurídica gracias al Ministerio de Trabajo, el sindicato del señor Castillo. El sindicato del presidente, ya, este es un disciplinado miembro. De confianza, ¿no? De Castillo, sí, claro, se nota que es de confianza, pero lamentablemente tiene unas denuncias por violencia familiar bastante feas. Porque además de no ser competente para el cargo, porque no es abogado, tiene violencia por pegarle a la mujer. Denunciado por Pegalón. Ese es el secretario general del despacho del presidente de la República. Bueno, ustedes dirán, son dos, ¿no? Bueno, no, esto se extiende a otros lugares del Estado, sobre todo a los ministerios de Vivienda y de Transportes y Comunicaciones. En Vivienda, el señor Salatiel Marrufo Alcántara, es investigado por lavado de activos. Y el caso es tan curioso, ahora es el secretario general del Ministerio de Vivienda, el caso es tan curioso que quien lo investigaba es el fiscal Juan Carrasco, que ahora es ministro del Interior.
y lo investigaban por denuncias efectuadas por el sindicato, de una facción del sindicato de trabajadores de Tumán, que lo acusan de organización criminal, lavado de activos. Y él dice, yo soy inocente hasta que no se me pruebe lo contrario. Sí, por supuesto, pero ¿no tenía nadie mejor? Dado que el anterior duró 24 horas, porque el anterior, el señor Jack Gay Salazar Velázquez, duró 24 horas. El señor ministro Heiner Alvarado López parece que se enteró, porque apareció en redes sociales, que el señor Jack Gary Salazar Velázquez había estado involucrado en un, como se dice, bochornoso incidente relacionado con su plantación en el examen de ingreso de la Universidad Federico Villarreal. Entonces lo sacan en 24 horas, colocan a otra persona y colocan a uno investigado por lavado de activos, que estaba siendo investigado porque el que ahora es ministro y al cual es ministro lamentablemente ilegalmente, porque no le han aceptado la renuncia todavía, y él es ministro siendo fiscal y eso está prohibido. Muy bien. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, allá hay varios. Empecemos por el señor Alberto Falla, que es director ejecutivo de Promovilidad. ¿Ok? Una dirección que promueve la movilidad, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué le pasó a este señor? Este señor fundó una compañía de revisiones técnicas que se llama Retexur SAC en Ica, cerrada por Sutran por entregar, ¿qué? Revisiones técnicas Bamba. Ahora trabaja en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy bien. Luego tenemos al señor Mario Domingo Rubio, que es el secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nada menos, importante cargo. Sentenciado por atropello, ¿no? Y papeleta por manejar en estado de ebriedad. El señor le ha contestado al Comercio, que lo entrevistó, que el proceso no es cierto y luego ha dicho que todavía el proceso continúa. El atropello del 2003 todavía no paga la indemnización por daños y perjuicios. Ese es el secretario general del Ministerio de Transporte, Transporte, muy bien. Y finalmente el Ministerio de Transporte, Natalia Jiménez Velázquez, directora de Provías, una entidad, como decíamos ayer, que maneja 800 millones de soles al año. No se publicó su nombramiento y tampoco se ha publicado su cese, pero las resoluciones existen, ya las sacaron. La Contraloría emitió un informe señalando que la señorita no cumplía con el perfil porque se necesita tener 10 años de experiencia y la señorita se acaba de graduar el año pasado o el anteaño pasado de abogada. El asunto es este. La señorita Jiménez es hija de un gran amigo de Cerrón. Tiene ese mérito. Miren, hemos leído tan solo 5 casos y vamos a seguir. Reitero, el problema no es que todos esos sean militantes del Perú Libre o amistades del señor Vladimir Cerrón, que por lo visto se está imponiendo, ¿no? O del señor Castillo. El asunto es que no tienen competencia para el cargo o que tienen un manifiesto conflicto de interés. O sea, si yo manejo ebrio, no puedo pues trabajar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues no te pases, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo sacan, O sea, uno se pone a pensar, ¿de dónde lo sacan? Pero en fin, no es el único frente donde hay problemas, dicen, en el paraíso, ¿no? En el Congreso de la República, luego de una larga trifulca que ha sido también documentada por varios periodistas que cubren Parlamento, tanto en la República como en el Comercio, se ha impuesto la facción de Cerrón. La bancada de Perú Libre tiene una característica especial. En realidad hay 2 grupos bien diferenciados. 15 son maestros, básicamente traídos por Castillo a la lista parlamentaria. Y 22 son cerronistas, son de Perú Libre, fundadores de Perú Libre. Y se habían impuesto originalmente la vocería, los cerronistas, Betsy Chávez es de Cerrón. Luego se imponen los maestros, Alex Paredes es de la facción de los maestros, y ahora con 22 se han vuelto a imponer los cerronistas, nombrando a Valdemar Cerrón, el hermano de Vladimir Cerrón,
como su vocero parlamentario. Esto después de que el señor Paredes no tuviera éxito para conseguir la mesa directiva, pero no tuvo éxito porque en realidad no tomaron las decisiones adecuadas en los momentos adecuados y porque estoy segura, creo, después de haber escuchado a Cerrón, que el Parlamento le importa poco salvo para disolverlo. Como dijo, no importa el Parlamento, lo que importa es la calle. Entonces, su concepción, si tiene la calle con él, pues no necesita el Parlamento. Así estamos esta mañana, lleno de nombramientos y conflictos. Renovación Popular ha pedido al señor Guido Bellido que para poder conversar saque a 5 ministros. El problema no son los 5 ministros, el problema es el señor Guido Bellido, como todos sabemos perfectamente. Guido Bellido, la presidencia del Consejo de Ministros, ha respondido con un comunicado señalando que no tienen ninguna simpatía por el MRTA ni Sendero Luminoso, que eso es falso, que todo eso es falso, y a la población que no se deje manipular por estas mentiras que se están diciendo. Hay varios problemas. El canciller de la República no solamente fue un guerrillero en los 60, eso puede sonar muy romántico, fue también un asesino. O sea, tiene hechos de sangre entre sus manos, tiene muertos. El MIR y el Ejército de Liberación Nacional no se paseaban, ¿no es cierto?, por mesa pelada contando margaritas, ¿no? Se dedicaron a asesinar. Fueron un movimiento sedicioso. Fueron condenados por sedición. Condenados y fueron a la cárcel. El señor Héctor Béjar estuvo 4 años preso, en una condena que pudo haber sido de 20. El problema es que Juan Velasco Alvarado, presidente, dictador del Perú, le dio una amnistía para que se incorpore básicamente en la rama socialista de la Revolución Peruana en los 70s. Pero eso no quiere decir que el señor no haya asesinado. Hoy hay hijos, nietos, bisnietos de los asesinados que dicen el canciller de mi país es un asesino. ¿No van a resolver eso? No, están encandilados con el hombre. ¿Por qué? Porque es un cuadro formado en Cuba. Y eso a Cerrón le encantan. No le importa que haya matado. Da lo mismo. Entonces, ahí hay un problema muy grave. El señor Guido Bellido ahora dice que no le gusta Sendero, pero a Edith Lagos le rendía todo su homenaje. Y en una entrevista tan cercana como la campaña reciente, no podía decir que Sendero Luminoso era un movimiento dedicado a las acciones terroristas. No podía decir que era un movimiento delincuencial, no podía. En su lectura es un movimiento político que tomó las armas porque el Perú estaba hecho un desastre. Y lo justifica. Y esas fueron sus palabras. Entonces, el problema es Guido Bellido. Además de toda su homofobia y las cosas horrendas que ha escrito en Twitter contra los homosexuales y los insultos y todo lo demás. El señor Carrasco no puede ser ministro. Es un buen fiscal, muy apreciado, ha hecho cosas muy importantes dentro de su fiscalía anticorrupción. Pero hay requerimientos legales, no nos podemos apartar de ellos. El señor Carrasco primero tiene que renunciar, le tienen que aceptar su renuncia y después juramenta como ministro. Todos los actos que pueda ejercer en estos días van a ser nulos, porque su juramento es nulo. Él lo sabe y tiene que salir de esta situación de una vez, que compromete al Estado peruano. Primero que le acepten la renuncia. El problema es que aceptarle la renuncia es complicado porque se necesita que se reúnan las juntas fiscales supremos, que en este momento varios están de vacaciones. Les va a demorar unos días. La renuncia de un fiscal tiene que ser aceptada para que el fiscal pueda juramentar en el cargo de ministro. Él sabe las normas, sabe perfectamente que su juramento es ilegal, nulo, no puede darse. Sigue siendo fiscal y va a seguir siendo fiscal hasta que no le acepten la renuncia, y eso no ha ocurrido. Esos 2 casos ya son graves, 3 con el de Guido Bellido. Y hemos seguido en estos días hablando del ministro del Ambiente, del ministro de Agricultura, personas que no tienen calificaciones para el cargo, no las tienen. Tal vez los únicos que están verdaderamente calificados para el cargo son el señor Pedro Franqui
que dista mucho pues de ser un Chicago Boy, como dice Cerrón. Es un economista de izquierda, siempre ha sido un economista de izquierda y será siendo un economista de izquierda. Y el señor, el ministro de Justicia. Nada más. En el resto de casos tenemos serios problemas. En educación, el profesor Cadillo, sí, efectivamente, tiene las palmas magisteriales y ha sido un excelente profesor, premiado y reconocido mundialmente. Eso no te convierte en un buen ministro de educación. Sobre todo si tienes la presión de repartir los cargos de abajo, como me han informado, todavía no sucede, entre todos los amigos del sindicato del señor Pedro Castillo, a quien ya les prometió, hemos visto un video, ya nos vamos a ir ocupando los ministerios, se los dijo claramente. Hay ahí una especie de botín para repartir el Ministerio de Educación para el sindicato del señor presidente. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la vigilancia implica poner ante los ojos de la opinión pública lo que está pasando en la repartija de puestos públicos. Y si podemos llamar la atención al presidente de que esto le puede costar caro a la larga, porque lo único en que abona es a que nos ha mentido y le ha mentido a todo el país durante esta campaña. Cuando hablaba de llamar a los mejores, a los profesionales, a todos unidos, pues no ha hecho una tarea de búsqueda muy clara, ¿no? Tengo un comunicado muy interesante que quería compartir con ustedes de la Asociación de Colegios Católicos del Perú. Y creo que es importante porque la asociación tiene digamos, como su tarea principal, educar. Y son maestros católicos, que tienen algo que decir que me parece muy importante. Quería compartirlo con ustedes, si me permiten un instante, porque, a ver, está. Tengo tantos comunicados, pero de todos los que han llegado, la verdad que este me pareció como que tenía, digamos, la necesidad de compartir con ustedes, si me permiten un momento. He cambiado el celular, Abel, y he perdido tantas cosas, entre ellas el comunicado. No te preocupes. No sé si lo tienes tú, Abel. Voy a ver, no, me avisaron que venía el comunicado, pero me parece que no me lo llegaron a mandar. A ver, déjame ver un segundito. A mí sí, pero cambié de celular, he perdido todos los chats. No. Ese es el problema. Me dicen, estamos enviando el comunicado, pero Juan no me envió a mí el comunicado. Bueno, de lo que se trata es de lo siguiente. La Asociación de Colegios Católicos del Perú lo que le recuerda al presidente de la República es que cuando dice palabra de maestro, compromete a todos los maestros del Perú. Y eso es muy doloroso, porque si tú vas a devaluar la palabra de maestro, creo que me están escuchando y me lo acaban de mandar, acá está. Si tú comprometes la palabra de maestro, lo que estás diciendo es que la palabra de maestro no vale nada. Y eso no se puede hacer. Sobre todo, les reitero, este es un pronunciamiento de los colegios, ya lo tengo. Dice lo siguiente: el Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú invoca a los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno a asumir con seriedad y responsabilidad los puestos de servicio a la patria que el pueblo peruano les ha encomendado. No caigamos, como nos exhorta el Papa Francisco, en este juego mezquino de las descalificaciones, donde el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Desde el inicio de la República, las escuelas católicas hemos defendido, protegido y puesto en práctica la democracia. Como miembros del consorcio, hacemos un llamado a continuar educando en la verdad, en la verdadera ciudadanía, respeto, responsabilidad, transparencia, honestidad, coherencia y diálogo. Señor presidente, usted ha repetido con insistencia la frase palabra de maestro. Compromiso más valioso considerando lo que significa para nosotros. Con ello ha comprometido la imagen de todos los maestros del Perú ante niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estudian en nuestras aulas. Ellos necesitan ver en sus autoridades a modelos de personas honestas y responsables que ofrezcan palabras y decisiones claras,
que no solo sean verosímiles, sino verdaderas. Esa es una gran diferencia entre lo que es verosímil y lo que es verdadero. Justas y democráticas. Faltar a su palabra, señor presidente, sería defraudar a una juventud que anhela un Perú más fraterno y reconciliado. La coherencia entre lo que se dice, piensa y hace es esencial en el líder de una nación. Nuestro país necesita como nunca un gabinete ministerial de amplia convocatoria y de todas las sangres, tal como lo prometió en su campaña electoral. Lamentamos que a la fecha esto no se haya cumplido. Creemos que el nombramiento del señor Guido Bellido Ugarte como presidente del Consejo de Ministros, actualmente investigado judicialmente por apología del terrorismo, por sus declaraciones discriminatorias hacia las mujeres y contra quienes piensan de manera diferente a él, no favorece la gobernabilidad del país. Poner al Perú en manos de un gabinete en el cual se encuentra no solo ministros con insuficiente experiencia de gestión, sino también algunos gravemente cuestionados o implicados en actos de corrupción, atenta contra el pueblo peruano y la imagen de nuestra patria en el extranjero. No desacreditemos el honor que significa servir a la nación en tan altos cargos, en donde también existen un esfuerzo, en donde también debe existir un esfuerzo en la paridad entre hombres y mujeres. Lo invocamos, señor presidente, a privilegiar la escucha, el diálogo, la transparencia, la responsabilidad y la gobernabilidad. Antepongamos siempre el bien común a los intereses particulares de unos pocos. Señores congresistas de la República, actúen con responsabilidad democrática ante la presente situación. Depongan sus pasiones e intereses partidarios y apuesten por el bien de todos los peruanos y peruanas. Busquen el diálogo y rechacen todo signo de corrupción, venga de donde venga. Es tiempo que el Poder Legislativo pueda dialogar con transparencia y concertar, siendo conscientes que hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Esta es una frase del Papa Francisco en Fratelli Tutti. No caigan en la lógica de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira, que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. También es una frase del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Elevemos nuestra oración para que construyamos juntos un Perú con esperanza. El Consejo Directivo Nacional y Consorcio Regional a nivel nacional de los colegios católicos del Perú. Me pareció un comunicado que refleja bien lo que millones de peruanos quieren, que tengamos un gabinete decente puesto al servicio del bien común y al servicio de la ciudadanía. Y que el señor Castillo, al empeñar una palabra de maestro, puede terminar desacreditando la palabra de todos los maestros del Perú, por su pésimo ejemplo. No caigamos en esto. Yo creo que todavía hay un tiempo. Creo que va a ser difícil que cambien, pero creo que todavía hay un tiempo para cambiar. No sé si ya estamos con Juan Carlos Tafur, que debería estar atendiéndonos en el teléfono, Abel. En unos minutitos ya nos vamos a tratar de unir. Rosa María, me están pidiendo algún comentario sobre los ronderos, los 40.000 ronderos a Lima y Callao. ¿Se puede hacer eso? ¿Eso está permitido? Mira, yo he visto un cartel que me parece más alguien que quiere hacer un negocito, ¿ah? O sea, yo ahorita pongo en la puerta de mi casa escuela de ronderos y yo te voy a enseñar a hacer rondero, ¿ya? Pero eso no tiene ninguna base legal. Tú no puedes hacer eso. Hola, Juan Carlos. No, vamos a entrar con Juan Carlos Tafur en un instante. Para contestar a la pregunta se necesita una ley para hacer eso. No hay ley, pues. ¿Se ve mi cámara? Estamos viendo a Juan Carlos Tafur perfectamente. Para terminar con la idea, Abel, todo este tema de ronderos necesita legislación. Hay legislación, pero los ronderos están circunscritos a zonas rurales o semiurbanas. No hay ronderos en las ciudades del Perú y menos en una metrópoli como Lima, porque sus funciones se cruzarían con las funciones del Serenazgo, de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, y de la seguridad privada.
que sí están reguladas. El Serenazgo, la Seguridad Privada y la Policía Nacional tienen regulación. No tienen competencia. Entonces, si ustedes ven escuelas de ronderos y están buscando chamba, yo les aviso que mejor se meten en una escuela para hacer seguridad privada, porque ahí pueden conseguir trabajo guachimán. Pero trabajo rondero no van a conseguir muy rápido en Lima porque se necesita ley. Y a este señor Castillo, nuestro señor presidente, este Congreso de la República no le va a aprobar esa ley. Y no le va a aprobar ninguna ley mientras tenga este gabinete. Entonces, no pierdan su tiempo. No hay nada que discutir. O sea, ¿tienes los votos? No los tienes. Siguiente, vamos a otra discusión. No hay ninguna posibilidad de que el señor presidente de la República ni siquiera le cambie el nombre al Ministerio de Cultura, porque necesita ley. No le puede cambiar el uso a Palacio de Gobierno, porque necesita ley. No puede armar escuelas de ronderos, porque necesita ley. Todo eso pasa por poder legislativo, y el poder legislativo no tiene los votos, porque con 42 votos no haces una ley. Necesitas por lo menos la mitad más uno, mayoría simple 66, o mayoría simple de los presentes. Entonces, ¡qué piña! Pero nada de lo que quiera hacer el señor Castillo que necesite ley, se puede hacer. Y la mayoría de las cosas que quiere hacer, necesitan ley. Muy bien, ya está con nosotros Juan Carlos Tafur. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a la pausa. Así es, volvemos con Juan Carlos Tafur. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quibamba, Puerto Maldonado, Radio Madrillos, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Setipo, Radio Milenio, Huancayo, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, AM Taba nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo y todas las plataformas móviles. Rosa María, adelante, por favor. En efecto, estamos con Juan Carlos Tafur, él es director de Sudaca, que está en fuego en estos días, produce una cantidad enorme de contenidos, podcast. Juan Carlos Tafur tiene una columna, también lee la columna, te mandan la grabación, el audio. Yo estoy suscrita y veo que hay muchísima actividad, no solamente del director, sino de un conjunto de periodistas. Vamos a empezar por ahí. Han tenido más trabajo que nunca en estas últimas semanas. Bueno, sí, en los 2 últimos meses hemos duplicado las visitas al portal. Yo creo que la gente está demandando noticia política y nos hemos reforzado en el plantel. Pronto van a haber ya noticias en la parrilla de columnistas y en la parrilla de reporteros de Sudaca, porque creo que la situación lo amerita además. No solamente por cambio de gobierno, porque eso normalmente genera una expectativa, sino por el cambio de este gobierno. Que de por sí ya genera una situación de ansiedad periodística tremenda por la enorme precariedad e incertidumbre con la cual están dirigiendo sus primeros pasos, ¿no? Yo no recuerdo un gobierno tan improvisado como este en toda mi carrera periodística. Y es difícil incluso también acceder a información. Mucha gente es realmente de izquierda, marxista, leninista, digamos, todo el paquete de Cerrón, que lo disimuló después de la segunda vuelta, pero que ahora ya no lo puede disimular. Mira, yo creo que Castillo es un siamés de Cerrón. Las versiones que existían respecto de él a propósito de la huelga del 2017 es que era un dirigente sindical absolutamente intransigente, radical y caprichoso.
y yo creo que una vez en el poder, dada la influencia de la circulina, que como siempre digo yo, es más poderosa que la cocaína y la heroína, ha generado una turbulencia psicológica en el presidente que le está haciendo creer que es omnipotente y capaz de no leer la realidad política del Congreso, uno, y la realidad social del país, que claramente le indica el derrotero y que él sigue en los casos contrarios. Las dos encuestas que han salido últimamente, IEP e Ipsos, señalan con claridad. En el caso del IEP, el 85% cree que Cerrón no debe tener ninguna participación en el gobierno, y en el caso de Ipsos, 90%. Y esto se da a todo nivel. En la encuesta del IEP, que es segmentada respecto a esta pregunta, revela que el sector rural, el sector DE, el 80% no quiere ver a Cerrón cerca del gobierno. Y este señor Castillo se zurra en esta demanda popular y no solamente le da presencia, sino sobrepresencia. Designa ministros, designa funcionarios de segundo nivel, se pasea orondo por oficinas públicas, declara, tuitea permanentemente dando a entender o haciendo gala del poder que tiene, etcétera. Y eso le va a pasar una factura política pronta. Yo creo que si aparece una encuesta de aprobación pronto, esta semana o la próxima, nos vamos a dar con una sorpresa de los niveles bajos de aprobación del presidente. Claro, que normalmente cuando un presidente empieza, debería empezar por lo menos con 50% de aceptación, porque la mitad del país votó por él, ¿no es cierto? Él empieza con 40% de aceptación, o sea, ya viene bajetón. Pero luego, esto, claro, y puede tener consecuencias jurídicas mucho más complejas, como una comisión investigadora en el Congreso para investigar a Cerrón y a Castillo por usurpación de funciones, como se hizo con Nadine Heredia o como se hizo con Vladimiro Montesinos respecto de Alberto Fujimori. La palabra siamés se utilizó mucho en la dupla Fujimori-Montesinos. ¿Tú crees que en este caso hay la misma relación? Yo creo que sí. Yo creo que hay que descartar como herramienta interpretativa de la realidad política del gobierno la figura de un Castillo subordinado o rehén de Cerrón. Yo creo que comparten la misma agenda. Ojalá la rectifique, o sea, todo político está en capacidad de rectificar. Ojalá lea la realidad política y social que se ha generado. Ojalá se dé cuenta cómo ya hay grupos sociales como la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa o el SUTEP, que empiezan a manifestar divergencia y disidencia respecto de las decisiones del gobierno. Ojalá se dé cuenta que yo siempre señalé que tanto Keiko como Castillo, ambos tenían la amenaza sobre sí de una azonada callejera al estilo Chile o Colombia, por razones distintas. En el caso de Keiko, por discrepancias ideológicas con el modelo de parte de la población votante de Castillo, pero en el caso de Castillo, por la frustración de sobreexpectativas que podía generar. Y si él se enfrenta al Congreso, no va a poder no solamente no aprobar las leyes que has mencionado, no va a poder aprobar el paquete tributario, que es la piedra madre de su programa de gobierno, el aumento de la recaudación tributaria mediante impuestos a las regalías a las mineras para sobrellevar el shock de inversión en educación y en salud que ha propuesto. Ni siquiera eso podría pasar sin la aprobación del Congreso. Y él se ha encargado de enemistarse inclusive con quienes fueron sus socios en la primera lista, la mesa directiva, como Somos Perú y los Morados. O sea, está... Felipe Ortiz de Ceballos escribió hace muchísimos años, al final del segundo gobierno de Belaúnde, un artículo que se llamaba Las desventuras del solipsismo, y hablaba cómo los gobernantes perdían la noción de la realidad al estar encapsulados por una burbuja de asesores que le transmitían y eran su filtro de la realidad. Me temo que le está pasando lo mismo a Castillo y no está percibiendo lo que está ocurriendo en la realidad externa a su entorno. Ojalá tenga un baño de realidad pronto y entienda y descubra que el país está demandando algo muy distinto de lo que él está ofreciendo. Si no, yo creo que el camino de deterioro político va a ser muy acelerado
y eso nos va a llevar a escenarios como interpelación pronta a los ministros o al gabinete, que es una sugerencia que varios han planteado antes de la presentación en el Congreso, porque ya son ministros en funciones y como tal se les puede interpelar, o la negatoria de confianza al gabinete Bellido, que es otra posibilidad, las censuras a ministros particulares uno tras otro, o eventualmente ya como arma defensiva extrema, la vacancia del presidente y posteriormente de Dina Boluarte para que sea el Congreso quien asuma y ojalá convoque elecciones, porque tampoco queremos tener a Mari Carmen Alba de presidenta hasta el 2026, ¿no? Lo que pasa es que esa es, digamos, la última de las posibilidades luego de agotar un abanico de posibilidades. Así es. Ese es el problema, no es la primera. Hemos leído gente que está pidiendo la vacancia a una semana. Ya ahorita. Sí. Ahorita, hoy. Eso no se puede y no se debe, porque además hay que recordar que las vacancias suelen ser muy impopulares en el Perú, como es lógico. O sea, si yo acabo de votar, tengo una oportunidad. No para que haya vacancia, la vacancia tiene que ser popular, y en este momento no lo es. Y eso puede durar un tiempo. Pero ¿qué tan rápido puede ser el deterioro de Castillo? Porque hay que decir algo que a mí me parece interesante. Castillo puede esconder lo que es. Cerrón no lo esconde. Sí, pues. Dice abiertamente lo que va a hacer. No esconde nada. ¿Cómo explicas eso? No, y claramente, bueno, él es un cuadro marxista-leninista clásico. O sea, no quiero decir decimonónico porque en el siglo XIX se produjeron grandes cosas, grandiosas, entre ellas el liberalismo. Así que no es un adjetivo descalificativo correcto. Pero sí es un marxismo anacrónico. A mí me hace acordar al marxismo-leninismo contra el que combatíamos en la universidad, Rosa María, o sea, sí, de catecismo. De catecismo, o sea, es Marta Gernecker puesta en acción, o sea, el manual de marxismo más primitivo, más dogmático, más rígido que Cerrón aplica y despliega. Y Cerrón, hay que recordarlo, entre la primera y la segunda vuelta fue el primero en insinuar que ya había un camino para resolver la minoría que tenían en el Congreso, que pasaba por la disolución, por la pérdida de confianza de dos gabinetes y la disolución del Congreso. Entonces yo creo que a Castillo y Cerrón tienen esa estrategia en mente, que es generar cuestiones de confianza y provocar la disolución del Congreso para convocar a uno nuevo y aspirar allí a tener la mayoría que les permita aprobar por lo menos con 66 votos la reforma del artículo 206 y dar paso a un referéndum para la Asamblea Constituyente. Ese es un pensamiento enloquecido porque Cerrón tendría que estar muy mal de la cabeza para creer que en una elección donde ellos fuerzan la disolución del Congreso van a obtener mayoría parlamentaria. Así es. Es absurdo. No, y además, aún si tuviesen éxito, es una orgía de elecciones y de incertidumbre. Primero tendrían que lograr las dos negatorias de confianza. Disuelven el Congreso. Convocan elecciones congresales, que serán de acá a 6 meses. Tendrían que ganar esa elección congresal para poder tener 66 votos y aprobar la reforma del 206. Convocan, si logran eso, a un primer referéndum. Si lo ganan, recién reforman el 206. En base a eso, el Ejecutivo convoca a un segundo referéndum. Si lo ganan, que también está por verse, recién podrían convocar elecciones para la Asamblea Constituyente. Convocan elecciones para la Constituyente. Si la ganan, tendrían que pasarse un año o 9 meses deliberando para aprobar la nueva Constitución. Nos pasamos 2 años y medio, 3 años en medio de incertidumbre, elecciones, con el costo económico que eso implica, que también le va a pasar, es otro hecho que le va a pasar factura a Castillo, la inflación, el desplome en la bolsa de valores, el congelamiento de las inversiones va a generar un impacto en la dinámica del empleo que ya se había empezado a recuperar aceleradamente en los últimos meses y eso se va a detener. Todo eso la gente se lo va a atribuir al gobierno de Castillo y generar el desgaste de Castillo bajo la lógica radical que ha elegido va a ser muy rápido. Claro, y eso a su vez va a ser más propicia la posibilidad de que el Congreso se anime a vacarlo, ¿no? Si sale una encuesta con Castillo con 30% de aprobación,
yo creo que la vacancia va a estar en la punta de la lengua de los congresistas. Claro, tiene que bajar su popularidad, si no la vacancia no va a proceder políticamente. Ahora, es cierto también que estos congresistas ya aprendieron, no son suicidas, por ninguna razón van a decir dos veces no al presidente. Pueden dilatar, pueden, como tú dices, hacer una serie de estrategias, no aprobar ninguna norma, y claro, las que vienen con cuestión de confianza pueden venir en una especie de batería hostil del Ejecutivo donde se hace cuestión de confianza todo, la presencia de los ministros, las normas que mandan, el paquete tributario, de todo se hace cuestión de confianza. Entonces, claro, con una batería así, ¿no es cierto?, una masiva, ahí no va a quedar más que la vacancia. O sea, si el gobierno comienza a utilizar sistemáticamente al Congreso, viene la vacancia, sale Castillo, y creo yo que la izquierda quedaría francamente destruida en sus posibilidades. Sí, yo creo que el escenario político del país conduce al deterioro de la extrema izquierda, por un lado, y de la izquierda moderada también, porque Verónica Mendoza ha conducido a la izquierda moderada al suicidio, al prestarse incondicionalmente a la estrategia de Cerrón y de Castillo, por un lado, y de otro lado el desprestigio de la extrema derecha luego del papelón hecho luego de la segunda vuelta, alegando un fraude imposible. Entonces yo creo que se viene la hora del centro. En términos, si hubiese un adelanto de elecciones, yo creo que el centro tiene las posibilidades de ser protagonista principal, pero va a depender mucho de qué cosa hagan en estos días. Hasta el momento yo no veo, salvo el Partido Morado, no veo a Acción Popular, no veo a Alianza para el Progreso interactuando, ni siquiera Keiko, a salvo un audio más o menos ambiguo, no veo una actitud de resistencia democrática a las pretensiones radicales y autoritarias del gobierno. Ahora, quería parar un momento en el tema económico. El hecho de que Castillo haya aceptado a Frankie, que siempre fue un economista de izquierda y ahora según Cerrón es hijo de Milton Friedman, no sé cómo, ¿ya? Pero en fin, el hecho que Frankie haya logrado convencer a Julio Velarde, o esté logrando convencerlo, se queda Socorro Heiser, no hay un mensaje que parece mucho a lo que uno lee en el diario Programa, que es decir, capitalismo sí, no tenemos ningún problema. Eso sí, queremos capitalismo de Estado. Es decir, dejar que la economía vaya por cuerda separada, porque Cerrón, como buen estratega comunista, entiende que la economía es fundamental para que el pueblo lo apoye. O sea, si el asunto económico comienza a ser central para la mayoría del país, porque suben los precios, porque todo lo que tiene componente importado cuesta más, o sea, su popularidad va a caer y no va a tener ninguna base de apoyo. Entonces, puede ser que tener a Franque signifique una idea de manejar la economía por cuerda separada, no meterse ahí. Yo creo que es una fase inicial. Ayer o anteayer un tuitero colocó: no se preocupen, amigos, la presencia de Franque es por el momento nada más, los caviares no van a dudar en el gobierno, etcétera. Claro. ¿Y quién le dio like? Vladimir Cerrón. Lógico. O sea, yo creo que la estrategia de él es, él ha aceptado a regañadientes a Pedro Franque y apenas pueda lo van a retirar de allí y van a optar por el camino más controlista, más estatista, pero suicidamente, porque no tienen pues los votos en el Congreso para poder aprobar un programa económico. Pero ¿por qué aceptas esto? Si estamos viendo que son siameses, ¿por qué Castillo acepta a Franque? ¿No? Yo creo que cree que es una manera de generar la menor turbulencia económica posible para sobrellevar su estrategia de radical política. Ok, eso es el maquillaje económico, le sirve para esconder el rostro radical y autoritario que en términos políticos va a querer desplegar. Porque para mí es clara la estrategia. Yo creo que sin duda ellos lo que están buscando es disolver el Congreso, convocar a una constituyente fascista como la que pretenden, donde la mitad sean elegidos directamente y la otra mitad por organizaciones sociales, que dicho sea de paso, yo no sé si legalmente eso se puede hacer, aún suponiendo que ganen el referéndum. Nuestra democracia no es corporativista, es representativa.
O No, sea, claro, estás pero si ellos atacando la esencia. ganan el referéndum de la constituyente, ¿el presidente la puede convocar como le da la gana? Yo creo que no, ¿no? No, porque tiene que haber algunas reglas para la constituyente. Se establecen reglas. Y para eso se saca una ley, y esa ley se tiene que aprobar en un congreso. Claro. Ahora, ¿No? O sea, sí. el problema es que, ¿qué pasa? Creo yo. El problema es que si convocan a nuevas elecciones congresales, y ahí sí tiene la mayoría de congresistas, podrían hacerlo. Por eso yo creo que el Congreso peruano tiene que tener la vacancia en ristre. Muchos ahora nos están acusando de golpistas por haber mencionado solamente el término de vacancia, pero claramente yo creo que es un arma defensiva perfectamente democrática y constitucional frente a un proyecto que se asoma autoritario y radical, ¿no? Ahora, regresemos a la derecha. El problema con la derecha, y estoy hablando de Fuerza Popular, de Renovación y de Avanza País, es que hace 15 días gritaban fraude, cuando no había ningún fraude. Engañaron a Mario Vargas Llosa, lo hicieron hacer un papelón internacional con su columna El País tuvo que corregirle la columna. Es decir, cosas que son francamente dolorosas y vergonzosas para todos los peruanos. Sí. Nunca hubo ningún fraude, pero la histeria que hemos visto, a ti y a mí nos han insultado desde la derecha de una manera. Ahora sí somos héroes, ¿no? Porque, claro, ahora sí hablamos de vacancia y todo, ahora somos héroes, ¿no? Pero hasta hace 15 días éramos los villanos por decir, señores, no hay ningún fraude de buena fe, no lo hay. Así es. Castillo ganó las elecciones, entonces, ¿con qué cara van a salir a decir personajes que han actuado de manera autoritaria, porque lo que querían era robarse una elección, ¿no es cierto? ¿Con qué cara van a salir a decir que defienden la democracia? No, mira, claramente la movilización social y organizativa y política que debe contener los arrestos autoritarios del gobierno y radicales del gobierno de Castillo no puede ser encabezada por la coordinadora republicana, ni por Willax, ni por Erasmo Wong, ¿no? O sea, las marchas de Wong serán muy simpáticas, muy coloridas, llenas de fuegos artificiales, etcétera, pero no pueden ser pues Jorge del Castillo, Juan Cheput, Ángel Delgado, Nidia Vilches, y me olvido alguno por ahí, y Lourdes Flores, quienes encabecen esa causa. O sea, no tienen autoridad moral. La extrema derecha ha quedado descalificada de antemano por el papelón efectivamente que hizo durante después de la segunda vuelta electoral. Y lo peor es que insisten en ello, ¿eh? Algunos dicen, ya ven, ahora los que dijeron que no había fraude, asuman su decisión. Yo la asumo plenamente. Yo creo que no hubo fraude y que ganó Castillo. Y que ganó Castillo. Y lamento profundamente que Castillo se esté equivocando tan groseramente en el poder, porque yo creo que hubiera sido importante y saludable para el país que la democracia peruana digiriese un gobierno de izquierda. Pero una izquierda pues decente, moderna, popular, honesta, consecuente, no importa que inclusive radical, pero democrática, porque ahora el otro argumento que surge es, no, es la élite blanca, los politólogos blancos, los opinólogos blancos que se resienten por la presencia andina, popular, en el gabinete. No, a mí el señor Bellido no me cae mal porque hable quechua o porque sea andino, sino porque es un personaje absolutamente cuestionable, no merece estar en el cargo, ni siquiera debería ser congresista, y sin embargo es la segunda autoridad política del país, y los cargos que están nombrando en otros ministerios y en otros despachos ministeriales son impresentables, son inadmisibles, y no tienen nada que ver con su origen. Hay mejores hombres y mujeres del pueblo para convocar y para llamar. Y en esa medida yo creo que la resistencia tiene que ser encabezada por organizaciones sociales más allá de la ultraderecha. Si no, estamos fregados, van a volver a perder. Ya perdieron la elección, ya perdieron la algarada golpista y van a perder también la resistencia contra el gobierno de Castillo. Yo en ese sentido también hay un problema que es un problema de credibilidad. O sea, cuando Keiko Fujimori manda un WhatsApp que dice con el terrorismo no se negocia, lo ha dicho tantas veces que ya nadie cree que en realidad la amenaza sea la amenaza del terrorismo. O sea, el centro y la izquierda miran y dicen, pues si no hay ningún terrorismo. O sea, ese es el problema de mentir tanto.
No, y Entonces, en el caso de Keiko ha cometido graves errores. Ella, mira, había logrado reconstruir el partido Fuerza Popular de las cenizas, lo condujo por haberlo derechizado tanto durante el periodo 2016-2021, y lo había puesto nuevamente en el centro y con una buena campaña logró pasar a la segunda vuelta, hizo un buen desempeño en la segunda vuelta, bueno, perdió, como todos sabemos, pero después de la segunda vuelta se sumó al papelón de la extrema derecha, del cual va a ser muy difícil volver. Entonces ella tendría que volver a ocupar el centro para recuperar alguna capacidad de convocatoria, pero yo creo que es hora de nuevos liderazgos, de nuevos actores sociales, nuevos actores políticos que encabecen, como fue la marcha contra la designación de Merino, que no fue partidarizada. Inclusive Verónica Mendoza, que se asomó a la marcha en Cusco, la votaron, le dijeron que no se meta, que no trate de sacar provecho. Una marcha cívica convocada por colectivos es la única manera de generar un movimiento en las calles que se sume al movimiento social y popular que pronto va a asomar en contra de los dislates que está cometiendo el gobierno. Claramente la ultraderecha no puede tener el monopolio de la indignación en el Perú. ahora, en el caso del conflicto social, el lunes Guido Bellido va a Las Bambas, ¿no es cierto?, a Yavi Yavi, y le va estupendo. En 5 minutos arregla el conflicto social, tiene una tregua para 2 meses. Les está diciendo al sector empresarial minero, mira, hermano, yo te arreglo el problema. Claro. Yo te lo creo y yo te lo arreglo. O sea, conmigo no vas a tener problemas. ¿Cómo lees este incidente? Bueno, habría que ver primero qué cosa les ha ofrecido. Nosotros estamos averiguando en Sudaca exactamente en qué ha consistido esa negociación, porque claro, si les ha ofrecido el oro y el moro, o participación en la empresa, o en fin, qué cosa, sería un arreglo pues inadecuado y contraproducente del conflicto, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí me ha sorprendido escuchar ayer a Roque Benavides absolutamente conciliador con el gobierno, ya ni siquiera negatoria de confianza, mucho menos vacancia, diálogo permanente. Yo creo que está salvando ahí sus lentejas mineras antes que pensar en el país. Los gremios tienen que jugar un papel fundamental en estas circunstancias, despercudirse del temor de ser vistos como representación de la élite y sumarse a organizaciones populares como el SUTEP o la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y otros colectivos que ya se empiezan a movilizar para resistir lo que claramente es un embate autoritario y radical que ha traicionado el mensaje de Fiestas Patrias y ha traicionado el plan bicentenario que enarboló durante la campaña el señor Pedro Castillo, ¿no? Sí, no van a modificar a Bellido, ¿eh? Creo que ha sido claro durante toda la semana, me pasó 3 días. El mensaje del Ejecutivo es: estamos muy contentos con Bellido. Sí, Bellido... ayer lo hemos entrevistado en Sudaca y ha dicho: no tengo por qué renunciar, no hay razones. Así es. No va a renunciar. No va a renunciar, no hay cambio posible ahí, no creo que lo haga, por más que se lo hayan pedido. Por lo tanto, enfrentamos en los próximos 30 días un Congreso que tiene que decidir si le da o no la confianza. Así es, yo creo que no debe dársela, claramente. Bueno, pero Juan Carlos, sí, o sea, tienen que dársela. Porque si no están disueltos al día siguiente. Es que yo creo que le niegan la confianza y si al día siguiente el señor Castillo nombra otro gabinete impresentable y por ende hace cuestión de confianza por segunda vez rápidamente, yo creo que el Congreso suspende la votación o la deja en stand-by y procede a la vacancia. O sea, claro, si la intención clara es disolver el Congreso, pues el Congreso tendría que tener capacidad de reaccionar. Y si no lo hace, bueno, pues bien merecido tendría que se los disuelvan, ¿no? O sea, si no es capaz de juntar los 87 u 88 votos ahora, porque supuestamente el señor Valer se ha sumado no a Perú Libre, sino a la bancada morada y Somos Perú, y por ende habría que pensar que formaría parte de esta coalición democrática contra el intento de disolver el Congreso, tienen los votos suficientes para vacarlo. Entonces, si ya no lo hacen, bueno, pues ya es responsabilidad de ellos y que asuman su disolución. O sea, igual lo van a disolver si no lo hacen. Sí, claro. Ahora, el caso de Dina Boluarte en este escenario es interesante, porque si el Congreso logra establecer una alianza con Dina Boluarte,
se quedan todos con ella de presidenta. Sí. Contra lo que muchos piensan, la información que yo tengo es que Dina Boluarte no es tan serronista como se cree, que es una persona de izquierda, eventualmente radical, pero que es consciente de la necesidad de establecer un pacto con el centro. O sea, yo creo que esa es la llave del éxito del gobierno, pasa por desprenderse de los congresistas serronistas y establecer un pacto que ya le fue mostrado propiciamente por bancadas como Acción Popular y Alianza para el Progreso, además de los morados y Somos Perú, que ya habían sumado a su propia lista, y con eso compensar largamente los eventuales 12 congresistas de Cerrón que se pasarían a la oposición y gobernar sin sobresaltos. De repente Dina Boluarte nos sorprende y demuestra un criterio político de gobernabilidad superior al del Castillo, y ahí queda la crisis. Y se resuelve el problema y tenemos a la primera presidenta mujer de la historia los siguientes 4 años y medio, 4 años, 11 meses que quedan por delante, ¿no? Y todo gracias a la paridad que además Cerrón desprecia, ¿no? Porque lo ha dicho, ¿vale? Me han obligado por la cuota de género a poner mujeres. Solo por esa razón Dina Boluarte está en la lista. Y también Alejandro Godoy nos decía que él tenía confirmado el dato que Dina Boluarte creía en Las Pampas, en Quinoa, que ella iba a jurar. Así es. Y muchos lo creíamos. Y mira, ese hubiese sido un cuadro aceptable. Claro. Yo lo reitero, a mí no me molesta que el régimen sea de izquierda, yo lo tengo ya asumido. Obviamente no me hace gracia, somos de derecha o soy de derecha, somos de hace mucho tiempo. Desde muy chiquitos. Desde muy chiquitos, y en esa medida voy a discrepar de una política económica que pretenda recrear una empresa estatal como Petroperú, inclusive poniendo grifos, o que el Banco de la Nación se entrometa en asuntos financieros, o que el Estado sea socio, inclusive mayoritario, de proyectos mineros. Me parece que eso es un camino al desastre y a la corrupción. Pero en fin, o sea, ya es un gobierno de izquierda y que haga políticas de izquierda, ni modo. El pueblo votó por ello. De izquierda, curiosamente, en el discurso hay temas que son graves violaciones a derechos humanos. O sea, obligar a los jóvenes al servicio militar, por ejemplo, era una cosa superada en el Perú, es un retroceso. Decir que a los delincuentes extranjeros se les deporta sin cumplir su condena, es un desastre. O sea, no hay ni lo básico. Mucha de la izquierda moderna avanzó mucho en derechos de las personas. Esta izquierda no, esta es una izquierda de los 60s. Así es. A la cual los derechos humanos les dan lo mismo. Por eso es que me subleva ver a gente como Verónica Mendoza, Nuevo Perú y Juntos por el Perú, sumados tan graciosamente a un proyecto como este. Para mí, bueno, es mejor que esté Franque a que esté Juan Pari en el Ministerio de Economía, y mejor que esté Anaí Durán y no alguna termocéfala en el Ministerio de la Mujer. Pero claramente para la izquierda democrática es un baldón del que difícilmente se van a recuperar. Se han sumado a un proyecto autoritario, abiertamente autoritario y anquilosado, sin ninguna condición y sin ninguna cortapisa. La pregunta que hace Susel Paredes en Twitter fue muy pertinente, ¿no? Le dice a Anaí Durán, ¿qué haces jurando en el gabinete de un misógino y un homofóbico? O sea, ¿cómo puedes estar ahí? Porque me quedó claro, por ejemplo, en el caso del Partido Morado, que hay algunas banderas que no van a bajar. O sea, la bandera de sus derechos fundamentales y los del grupo que representan no la pueden abandonar tan fácilmente como lo ha hecho Juntos por el Perú. Así es. A mí el Partido Morado me molestó su presencia en la lista de la mesa directiva, no lo entendí, pero creo que han corregido rápidamente el error y hoy son los que lideran la lucha más sensata respecto de lo que va a ser el gabinete Bellido, llamando a no votar por la confianza y advertir la irreconciliabilidad de los postulados del gobierno con una visión moderna y sensata del Estado. No veo lo mismo, lamentablemente, en Acción Popular. Ya Johnny Lescano está escribiendo que basta la presencia de Pedro Franque y de Aníbal Torres para moderar los términos y llamar al diálogo. Se están poniendo la soga al cuello. Eso es lo que están haciendo respecto de un proyecto político que lo que busca claramente es disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el Congreso dice, no, le damos la confianza, sigue nomás? Bueno, consolida al gobierno,
sería una rendición del Congreso respecto de sus legítimas prerrogativas de censura y de negatoria de confianza, y yo creo que consolidaría el proyecto autoritario de Cerrón. Yo creo que si ahora lo vemos a Cerrón paseándose por el Estado y colocando ministros y colocando funcionarios de segundo nivel, yo creo que si el Congreso no reacciona negándole la confianza, simplemente lo empodera, y eso es sería una pésima noticia para el país, ¿no? Claro, pero, digamos, quedamos en una situación de status quo. No te apruebo una ley, te apruebo tu ministro, pero no te apruebo hasta que no me mandes una confianza. Y cuando me comiences Bueno, pero es que eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer el gobierno. Va a ser cuestión de confianza por cualquier proyecto de ley. Pero digamos, cuando comiences a bombardearme con cuestiones de confianza, ahí te va. Esta te la tengo que aguantar porque, bueno, ministro tienes que tener. ¿Ya? Pero te vaco sin ningún problema cuando me bombardees con cuestiones de confianza. Lo que pasa es que yo creo que este gabinete es inaceptable. O sea, yo también, estoy de acuerdo contigo. O sea, no hay forma, sería una defección política. Yo creo que el Congreso se perdería legitimidad y credibilidad si acepta y vota por la confianza a este gabinete. Se volvería cómplice de un desastre, de un dislate de una magnitud nunca vista en la historia política del país. O sea, le sacan entripados o anticuchos a los ministros y a sus funcionarios nombrados día tras día, y los tienen que cambiar, y lo cambian, y al que ponen es peor que el anterior. Y así... yo tengo acá una lista, empecé el programa, tú la tienes también, de todos los funcionarios ya de segundo nivel, ¿no? Secretarios generales, directores. Son de horror. Son de horror. O sea, uno va leyendo, ya han cambiado ya en 24 horas algunos. Sí, y los nuevos son peores. Lo que reemplaza es como si tú dijeras, ya, si quieres trabajar en transporte, mínimo una papeleta, mínimo. Claro. Si no tienes infracción de tránsito, no trabajas en transporte, ¿no? O si quieres trabajar en PCM, tienes que haberle pegado a tu mujer. Es una cosa de locos. Sí. O sea, mira, yo quisiera creer que Castillo es un hombre inteligente, capaz de entender y leer la realidad. Y la única manera de hacerlo es que el Congreso le meta un cachetazo negándole la confianza al gabinete Bellido. Si el Congreso no lo hace, Castillo va a creer que el camino que ha elegido es el correcto y que puede avasallar y allanar cualquier resistencia política y mantenerse en una línea radical y autoritaria como la que ha venido desplegando. Yo creo que es imperativo en términos morales y en términos políticos que el Congreso le niegue la confianza al gabinete Bellido y aspire a que eso genere un propósito de enmienda política en el presidente, que pasa por recomponer un gabinete decentemente y por deslindar ya abiertamente con Cerrón. La única manera de lograr eso, que es lo único que lo haría sostenible en el tiempo y por los siguientes 5 años, es que el Congreso se ponga los pantalones y le niegue la confianza al gabinete Bellido. Yo creo que no hacerlo sería un grave error. Probablemente esto, digamos, tenemos un horizonte de 30 días, de menos ya de 30 días, de 26 días. ¿Cuándo crees que se resuelva? Porque yo lo que tengo acá es una crisis que continúa en realidad desde hace 4 años. ¿Cuándo se resuelve esta crisis? Mira, yo creo que hay 2 formas de resolución. Una primera es que Castillo rectifique y enmiende rumbos, y si lo hiciese antes de la presentación del gabinete Bellido en el Congreso, tanto mejor. Revelaría una sabiduría política que le haría mucho bien al país y creo que nos reconduciría a un escenario de gobernabilidad por los siguientes 5 años. Reitero, con las cortapisas que para mí tiene que el gobierno sea de izquierda y, en fin, habrá que tragarse los sapos pues, de tener un gobierno de izquierda, ni modo, no nos queda otra. Ese es uno. Y el otro es que el Congreso, si es que el señor Castillo no enmienda, pues lo vaque y nos lleve a un escenario de inestabilidad temporal, porque de hecho va a haber inestabilidad con una vacancia, con la asunción de Dina Boluarte, eventual vacancia de la Boluarte, si sigue el mismo rumbo de Castillo, nuevas elecciones, que no sé si tendrán que ser generales o solo presidenciales, pero generales, incluyendo a los congresistas. Ese es el problema, que el incentivo para el Congreso... Y no podrían volver a postular, además. Así es, los incentivos para los congresistas que apuestan a una permanencia de 5 años, claro, si tú le dices igual te van a disolver, ¿qué prefieres? ¿Que te disuelvan solo a ti o que todos se vayan? Claro. Ese es el dilema, ¿ya? Claro.
Pero sí hay un incentivo muy, muy atractivo para un grupo de partidos políticos que son los que tienen representación en el Congreso, que solamente ellos tienen inscripción. Claro, Todos los... Entonces, desde el punto de vista de Acuña, de Raúl Díaz Canseco, es muy atractiva una elección estando en el centro y con muy poca competencia. Porque Fuerza Popular y Perú Libre entrarían arruinados después de todo este. Entonces, ya se pone más interesante la cosa, reitero, para partidos como Acción Popular o como APP. Y no creo que sea César Acuña, pero sí su hijo Richard, por ejemplo, que ha sido el organizador de la mesa directiva. Sí, no, y además con los anteriores congresistas en capacidad, esta vez sí ya de postular, ¿no? Exactamente. Entonces sí creo que podría haber... O no podrían postular. Eso hay que sentarlo, es el mismo periodo y creo que no claro, se puede... Claro, tampoco podrían postular. Tendrían que ser otros nuevos. Claro. Otros nuevos, ¿ya? La discusión sería si estos sí podrían postular porque es el mismo periodo, ¿ok? Claro, ¿qué es lo que pasó con Alberto Belaúnde? Exactamente. Se aplicaría probablemente la misma regla. Pero aún así significa volver a postular y es otro juego, se reparten las cartas de otra manera. Pero solo pueden postular los partidos que tienen inscripción. Y si el Partido Morado salva su inscripción, que está en duda, son 10, pero si no son 9. 9 de los cuales 2 entran muy caídos. Y es una gran oportunidad para López Aliaga. Gran oportunidad de pasar por lo menos a la segunda vuelta. Sí, aunque yo creo que la extrema derecha quedó muy, muy deslegitimada con su pretensión golpista, ¿no? O sea, yo creo que reforzó su 10% de votos, pero yo creo que de ahí no va a pasar. O sea, yo creo que en una situación de crisis mayor, la radicalidad de derecha no prendió, yo creo que mucho menos en una circunstancia como esta. Pero la izquierda queda vacía y ese espacio lo puede llenar Johnny Lescano, o sea, alguien de Acción Popular. ¿Te das cuenta? Que puede entrar por ahí. Eso es súper atractivo para los partidos que están en el Congreso. Sí, no, yo creo que por eso la baraja política para la oposición en este momento no es tan dramática, al contrario, puede ser promisoria. Y en esa medida yo espero que reflexionen y se den cuenta que si han pedido un crédito por 5 años pues, al banco, bueno, pues que lo disuelvan y se acabó el problema, ¿no? Pero el país está por encima. Lo que sí no puede tolerarse es 5 años de un gobierno como el que ahorita tenemos. Eso sería el acabose y la destrucción no solo de la institucionalidad política del país, sino inclusive de la economía nacional, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. No sé, a ver si hay alguna pregunta del público, por favor. Está clarísimo. No sé por qué no nos contratan, ¿no? Muchos consejos hemos dado. Demasiados. La designación del nuevo jefe del Comando Militar ayer, ¿qué opinión tienen? Sí, ahí yo prefiero abstenerme porque no soy un entendido en asuntos castrenses, la verdad. Entiendo que asume como comandante general de la fuerza el comandante general. Y ayer circulaban los nombres en redes y yo escuchaba de algunos compañeros míos de colegio que son promoción de los que han sido designados, buenas referencias, digamos. Pero en general yo creo que hay un claro compromiso de la Fuerza Armada con la democracia, felizmente. Yo creo que el trauma de ver a sus superiores desfilar por la cárcel luego del fujimontesinismo los ha curado de espanto de cualquier posibilidad. Y hay además una consideración que he leído y he escuchado de algunos compañeros militares que dicen, mira, ¿para qué? O sea, me piden que dé golpe, claro, y después el que se come los 15 años de cárcel soy yo, y los civiles que me alentaron no me van a defender en absoluto. Así que yo creo que felizmente por ese lado los arrestos golpistas cayeron en saco roto y quedará para la historia como algunos, inclusive lamentablemente nuestro novelista Mario Vargas Llosa, incitando a que cualquier salida era legítima para detener el triunfo de Castillo, era una invocación al golpe militar. Yo creo que lamentablemente Mario se confundió, lo marearon, y lamento, lo mal informaron. Y lamento la beligerancia activa que mantiene Alvarito en redes sociales,
ya ni siquiera enfrentando al enemigo principal, que es el gobierno, sino denostando de quienes, según él, se mostraron débiles en los momentos difíciles en los que había que denunciar el fraude porque era la única manera de detener a Castillo. O sea, en este momento lo que se necesita es unidad de la oposición a Castillo y nada resta y todo suma. Pero ver algunos personajes atizando el conflicto entre quienes consideramos a Castillo un gobierno nefasto hasta el momento, me parece pues doblemente torpe y que revela claramente que ese sector, o sea, la coordinadora republicana y Erasmo Wong no pueden ser los rostros de la resistencia democrática al gobierno de Castillo. De ninguna manera. Pues no van a convocar a la mayoría, pues. Así es. No van a, y han sido tan groseros, tan malcriados, tan, hay que decirlo, turbios, ¿no? O sea, tú no te puedes inventar un fraude para robarte una elección. ¿Qué les pasa? O sea, las cosas como son. Yo puedo estar como tú, muy disgustada con un gobierno de izquierda, pero no me voy a robar una elección. Yo traté por todos los medios de hacer ver esto, no tuve éxito, lamentablemente, y yo lamento muchísimo porque es muy doloroso que se haya malinformado a Mario Vargas Llosa, porque esa es la verdad, se ha malinformado, muy pocas voces han podido llegar a él y lamentablemente no le han dado la versión completa de los hechos. Pero sí, bueno, estamos en otro escenario ahora. Sobre las Fuerzas Armadas, solo agregar lo siguiente. La información que yo tengo es que el aterrizaje ha sido malo. Es decir, cuando renuncia Astudillo renuncia porque sabe que viene un ministro de Defensa que no es apreciado en absoluto por nadie en las Fuerzas Armadas. Un policía que fue dado de baja por medida disciplinaria jamás va a ser apreciado en las Fuerzas Armadas. Primer problema. Pero segundo problema es que cuando van a investirlo, ¿no es cierto?, con el bastón de mando, la placa, etcétera, le dicen, señor presidente, tiene que nombrar usted a un jefe del comando conjunto, si no, no le podemos dar las insignias de mando. Y dice, eso ya lo tenemos solucionado. Hay una crónica interesante en El Comercio, pero no soluciona nada. Entonces se presenta el desfile, el 30, sin las insignias, y eso se ve como un acto de, si quieres, dejadez, de mala crianza, de falta de respeto, y se retira del desfile en la idea de que se va al sismo de Piura 30 minutos antes de que acabe. Bueno, pésimo aterrizaje del presidente Castillo en las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas está hecha de símbolos. Toda la simbología importa, no es algo que tú puedas cambiar. Entonces, nosotros vamos a publicar esta semana una crónica de la interna de las Fuerzas Armadas y el descontento es enorme, ¿no? Así es. La información que yo tengo es que las Fuerzas Armadas, los colectivos LGTB, o sea, hay gente de nicho, ¿no?, que están muy descontentos con la situación y razones no le faltan. No, y entonces, el desaire del desfile fue grosero, o sea, mira, un saludo a mis amigos piuranos, pero la verdad es que eso no ha sido un terremoto, pues, o sea, no ha sido una tragedia como la de Pisco, no justificaba que el presidente abandonase un acto y tomase un avión faltaban 30 minutos, esperas que termine y te vas inmediatamente a Piura. Así es. Fue un desaire, y así lo han sentido y les ha molestado. Y con toda razón, no van a dar un golpe de Estado ni participar en estas aventuras de los civiles de ninguna manera, pero tienes que tratar bien a las que son tus Fuerzas Armadas, porque tú eres su comandante en jefe. Así es. Y es lo mínimo que puedes hacer. No, es un desastre por donde se le ve. O sea, Castillo está cometiendo estropicio tras estropicio. No, digamos, para no mencionar en Cancillería la relación con Colombia. Así es. La mala crianza con el presidente colombiano, a mí se me cae la cara ha sido de horror. De horror. Para no mencionar la mala crianza con el rey de España. Bueno, que ahí no me molesta tanto, la verdad, pero bueno, bien hecho. No tenía para qué venir tampoco. O sea, yo no entiendo qué hace un rey yendo a visitar a países que celebran su independencia de él mismo, digamos, ¿no? Bueno. Y eso es una discusión que nos tomaría todo el programa, pero... Claro. Pero en general, pero lo de Colombia sí fue groserísimo. No lo menciona, no lo saluda, no lo invita a Ayacucho, etcétera. Muy grosero. Y claramente yo creo que es una medida aconsejada por el canciller Béjar, ¿no? Claro que yo puedo estar en desacuerdo con la política de determinado país,
pero yo no me puedo enemistar con el jefe de Estado del país. Es lo mínimo que un diplomático sabe. Sí, Estás pues. hablando con países que son permanentes, no con políticas que son temporales. Eso es Además, muy socio grave. en la Alianza del Pacífico, en fin, o sea, hay Sí, varios añadidos que deberían haber hecho sopesar esa alianza con un nivel de prioridad mucho mayor, ¿no? sí. Muy desagradable todo el asunto de la Cancillería. Y hay que decirlo, Béjar es una persona que tiene asesinatos encima. O sea, no solamente es un sedicioso condenado por sedición, tiene sangre, hechos de sangre en las manos. Entonces, eso es diferente. O sea, hay peruanos que fueron asesinados en los hechos de los 60. Sus herederos, sus hijos, sus nietos viven. ¿Cómo puedes tener al asesino de tu abuelo sentado de canciller? Sí, por eso yo insisto, el Congreso no debería calcular políticamente lo que corresponde hacer, porque igual lo que se viene va a ser negativo para él y debe proceder a negarle la confianza a este gabinete. Y aspirar a que el presidente rectifique. O sea, el presidente no va a rectificar si no recibe un manazo. Aparentemente a los golpes se entiende. Sí, ese es el tema. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Carlos Tafur, mucho éxito en Sudaca. No dejen de entrar a la página sudaca.pe y suscríbanse. Yo estoy suscrita y me llega esta semana es un bombardeo de información, Juan Carlos, ¿no? Y suena una campanita, cada vez que entra algo, entonces mi computadora hace ping, 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 y aparecen todos los de Sudaca el día entero. Y vienen cosas nuevas, ¿ah? Vienen cosas nuevas. Esta semana justamente, estén atentos. Sí, hemos tocado varios de los temas y yo le conozco la cara a Juan Carlos como diciendo, uy, me está quemando la primicia. Sí. Así que ya le conozco la cara. Ya hace 40 años que le conozco la cara. Uy, me está quemando la primicia. Entonces, vienen cosas, de las que hemos hablado, vienen más cosas en Sudán. Vienen más cosas, exactamente. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Nos vemos muy pronto, Chao. gracias. Y Abel, nos despedimos nosotros también. Así es, Rosa María, gracias a Juan Carlos Tafur que tiene la gentileza de atendernos y nos vamos hasta el día de mañana con más información. Esperemos que hoy día tengamos no tantas malas noticias, sino buenas noticias. Bueno, ¿no? la buena noticia es que parece que este fin de semana hay vacunatón, ¿ah? Sí, Parece sí, que sí, desde que 37 años. Se vacunan en Lima desde 38 años, que es muy buena noticia. Sí, sí, sí. Y Muy Rosa buena. María, hay que decir allí algo que preocupa y es, ¿no? La vacuna Sinopharm está calificada. Ayer mucha gente que iba al vacunatorio del Parque de la Exposición, cuando se enteraba de la vacuna, daba media vuelta y se iba. Qué mal. Qué pena y qué vergüenza, la verdad. Eso es culpa del periodismo, de un periodismo innoble. Acá lo que estamos tratando todos es de defender la vida, la mayor cantidad de vidas. Da lo mismo la vacuna que recibas porque protege tu vida y la de tu familia. La que esté ahí, tú te sientas la que te ponen. No, que no me gusta esta marca, que me gusta la otra marca. Te estás jugando la vida. Yo a veces no entiendo, ¿no? 200.000 muertos en el Perú y tú estás preguntando, ¿de qué marca es esa? Es para salvar vidas. No le hagan caso a programas de televisión de pésima calidad que lo único que han hecho es engañar a la población. Es terrible, terrible. Ya hay una corriente antivacunas en el mundo contra la que tenemos que luchar. Y ahora es gente que sí se quiere vacunar y no le gusta porque le han dicho que la China es mala y que la gringa es mejor, porque los gringos son mejores que los chinos. ¿Se pueden imaginar la estupidez? Estás salvando tu vida, tu vida. Todos los médicos del Perú, toda la primera línea, enfermeras, médicos se han vacunado con Sinopharm, porque fueron los primeros. Y fue la primera vacuna que llegó al Perú, se vacunaron todos. Y el Ministerio de Salud ha tenido que salir a demostrar 20 veces que las cifras del MINSA no son correctas. Y los que se han muerto fueron los que no se vacunaron. Ahora, que te puedas enfermar, te enfermas con Pfizer, ¿eh? Con Moderna, con AstraZeneca, con Sputnik, con la que quieras te vuelves a enfermar. Pero no te mueres. Esa es la gran diferencia. No te mueres. Yo estoy en Florida, acá hay 10.000 contagios a la semana, está súper alto el contagio, la gente no se muere. La única obligación ahora es ponerse mascarilla, que hasta hace unos días no era obligatorio, ahora es obligatorio. Punto. La gente no se muere, porque ya estamos en el 60% de la población vacunada. Y cuando llega al 70%, al 80%, simplemente la enfermedad
ya no causa los estragos que ha causado en el mundo. Pero tienen que vacunarse, pues. No importa qué vacuna te pongan. Y el próximo año habrá que ponerse la tercera dosis, el booster. La ciencia avanza a toda velocidad y están encontrando. Miren, en Arabia Saudita han decidido vacunar a los niños de 3 a 17 años con Sinopharm, porque les funciona. ¿Son malos, son despiadados, son gente? No, han decidido, esta vacuna funciona, vamos a vacunar a los niños. Con Sinopharm, no con Pfizer. Muy bien, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos. Vacúnense, vacúnense y vacúnense. Vacúnense para que nos vacunemos todos y podamos volver a vivir felices. Yo pueda regresar a la cabina y todos seamos felices. Estamos esperando que vacunen a todos los trabajadores de la radio para poder volver. Muy bien. Así es. La mejor vacuna es la que llega a tu hombro. Así que hasta mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Nosotros aquí nos reencontramos mañana. No se olviden de dar like y suscribirse al canal de Radio Santa Rosa. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.